Otra vez salí. No, yo te oigo, pero déjame ver si te veo. Espérame. ¿Cuál es el ID? Sí, sí Ay, te veo. Aquí estás, Rubén. sí, pero Sí, yo no te sí te veo vemos aquí. y te oímos. Pero no veo la página, yo veo ¿No me un... ves a mí? No, un segundo. Sí. Ese correo. ¿Qué? Algo pasa con... Todo está igual que siempre, no sé por qué. Ya. ¿Ya me ves? Sí, pero no soy como penalista porque no puedo compartir pantalla. Yo no tengo esta posibilidad. Sí, claro. Mm. A ver, déjame ver algo acá. Sí, está para... Configuración. Híjole. Bueno, En donde dice compartir pantalla en la flechita verde, junto a la flechita verde está otra flechita. La flechita verde, ya la apretaste y no te da. no, yo tenía otra, sí, la verde, pero no la tengo abajo en la pantalla. Ni dice compartir ni nada en otro lado. No. Está muy raro porque yo sí te tengo aquí como compartiendo pantalla. O sea, yo ya te puse para que puedas compartir la Sí. pantalla. Mm, Creo que ahora sí ya te saliste. Pues buenas noches a todos los que nos están oyendo. Como pueden ver, tenemos un problema técnico con la computadora de Rubén, pero en un momentito trataremos de arreglarlo. Les pedimos un momentito de paciencia y empezaremos con esta interesante plática, ¿ok? Gracias. ya, yo me veo. Ya te vemos y te oímos. Ok, ahora yo no te oigo. Ya me oyes, ¿sí? Ahora sí. Ok, ahora ya puedes compartir la pantalla. Sí. A ver, Claro, es que estás como usuario de Zoom y no como Rubén, por eso tenías ese problema. Pero bueno, ahora déjame compartir sí, pantalla. sí, checa todo antes de que empecemos.
Ya está, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. Ok, y ahora quítala para que podamos empezar. Perfecto. Pues ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos todos. Como saben, bueno, estos inconvenientes técnicos de repente suceden, así que pues ni modo, pero aquí ya estamos súper listos para esta interesante plática que, bueno, nos trae de cabeza, yo creo que a todos, y espero que Rubén nos dé respuestas, soluciones y tranquilidad con este tema, que seguramente él nos explicará bien. Cuéntanos, por favor, Rubén, de dónde sale, por qué sale y cuáles son las consecuencias de toda esta ley judicial que se acaba de aprobar en Israel. Nada más antes de darte el micrófono, quiero recordarle al público que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y que pues la pueden ver los que no la pudieron ver a esta hora o repetir la que los están viendo. Asimismo, les recuerdo que pueden escribir sus comentarios, preguntas en preguntas y respuestas del Zoom o por Facebook y con mucho gusto al final las leeremos para que Rubén nos dé su comentario y su punto de vista. Rubén, pues bueno, como sabrás, todos estamos muy inquietos por todo esto que está pasando, así que estamos muy atentos para escucharte y te cedo el micrófono para que nos digas qué es lo que está pasando. Pues Gracias. muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Pues hoy vamos a abordar un tema muy difícil, muy polémico, actual, y temo que muy buenas noticias no les podría dar. Pero el enfoque de nuestro análisis hoy no va a ser tratar de promover un lado o otro lado o una idea o otra idea, sino tratar de entender desde el punto de vista histórico el proceso de este evento que está sucediendo en Israel. Y quiero adelantar y decirles que este proceso estaba previsto, estaba escrito en la pared con letras muy grandes, y solo la gente que no conoce la historia y la geopolítica se sorprendieron cuando sucedió todo eso. Pero era un proceso que estaba previsto, como hemos manifestado, y no solamente en Israel, sino es un proceso que sucedió en muchos países que pasaron a esta fase en la historia. Y este es el enfoque que quisiera tomar para entender el proceso y no tratar de promover un lado o otro. Con este antecedente podemos empezar. Si analizamos la historia moderna, podemos observar que en el momento de creación de una nueva entidad nacional, un nuevo país, los diversos grupos con los diferentes intereses y aspiraciones ponen al lado sus diferencias y se unen con una meta suprema, una meta más importante de crear la nueva entidad. Ese es el proceso histórico que sucedió cuando se crearon muchas entidades nacionales. Ahora, después de algunas generaciones, cuando ya existe la entidad nacional o el nuevo país, los intereses de los grupos que lo formaron no desaparecieron. La visión de cada grupo de cómo quieren que sea el país no desapareció. Siguió latente. Entonces, pero después de unas generaciones, normalmente sucede después de 4 generaciones, vuelven a emerger todas esas diferencias y empieza una lucha entre los diferentes grupos que formaron esta entidad, que puede ser a veces bastante violenta, para darle la visión que ve cada grupo como quiere ver el país en el futuro.
Y esta lucha puede terminar con guerra civil, lo que podemos ver en algunos ejemplos a continuación. Al analizar de la creación del Estado de Israel, podemos observar, y ahora quiero ir a la historia de la creación del Estado de Israel. Cuando se creó el Estado de Israel o surgió la idea de crear el Estado de Israel, ustedes recuerdan el Congreso en Basel, donde estaba Theodor Herzl, y el movimiento sionista empezó a surgir y tomar fuerza en el pueblo de Israel. Entonces, este movimiento sionista era capaz de reunir todas las fracciones del pueblo judío, convenciéndolos que se reúnen con un objetivo importante de crear un Estado de Israel en Palestina, en la tierra donde estaba el pueblo judío hace 2 o 3 mil años, que dejan al lado sus diferencias y crean este Estado que era el sueño judío durante muchos miles de años. Y las diferencias y las diferentes visiones, cómo cada uno quiere ver el Estado, dejan lo que dije, déjanlo para el futuro. El objetivo más importante ahora es la creación del Estado de Israel. Porque si consideramos la historia del Estado, del pueblo de judío, en donde durante miles de años tenían persecuciones, pogromos, desastres, una persecución en todos los países que estuvieron, en general. La conclusión era que no hay solución en la diáspora para el pueblo judío. Donde sean, un día llegará donde no lo van a aceptar en una forma positiva y van a seguir el antisemismo, las persecuciones, los pogromos, como han sucedido a lo largo de toda la historia del pueblo judío. Y una vez consiguiendo esta meta suprema de constituir un Estado, una nueva entidad, ahí pueden, digamos, las diferentes fracciones seguir discutiendo y tratando de llegar a un acuerdo o un compromiso de cómo realmente va a ser el Estado. Estamos ahora 120 años de la creación del movimiento sionista. El Estado de Israel ya existe, bastante exitoso, económicamente un Estado muy, digamos, avanzado, exitoso, de un alto nivel, de muchos otros puntos de vista de tecnología, y todo lo demás está bastante, muy avanzado, pero los diferentes grupos que lo formaron hace 75 años quieren manifestar hoy en día sus ideales y el modo de ver cómo va a ser el Estado en el siglo XXI, y quieren moldar el Estado según sus valores y según sus sueños. Y este proceso estaba previsto. Nadie pensó que al momento de crear la nueva entidad del Estado de Israel, se van a poner al lado todas las diferencias y se va a olvidar todo. Y vamos a llegar a una situación de paz y tranquilidad. No, todos los grupos que formaron ese Estado siguen queriendo imponer su punto de vista, cómo ven el Estado. Entonces, en este proceso estamos, que empezó últimamente en el Estado de Israel, y tenía que venir. La única pregunta es,
¿Cómo vamos a superar esta crisis? Porque quiero ahora darles algunos ejemplos en la historia de crisis similares y cómo sucedieron en otras naciones del mundo. Al analizar la historia moderna, los últimos años, estamos viendo que normalmente después de 4 generaciones, los grupos que formaron la nueva entidad empiezan una lucha violenta para imponer su visión del Estado contra los otros grupos que a veces tienen visiones diferentes. Esta etapa de violencia y lucha entre los diferentes grupos puede ser agresiva hasta sangriente y muchas veces terminaron con guerra civil. Quiero darles algunos ejemplos y después regresar a la situación en el Estado de Israel. Un ejemplo es el Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, como la conocemos actualmente, tenía que pasar por una terrible guerra civil, donde murieron 800,000 personas y otros 1,000,000 de heridos, que causaron los grupos opuestos que tenían diferentes ideas de cómo hay que formar este país. Todos conocemos que las 13 colonias, la parte del sur, cuya economía estaba basada en esclavitud, querían la institución de la esclavitud. Los colonias del norte, que su economía estaba basada en comercio y en otras partes, estaba contra la esclavitud y realmente hubo una guerra civil terrible. Pero solo después de esta terrible guerra civil, pudieron formar una nueva entidad basada en un dominador común bastante pequeño. Y el dominador común era la libertad individual. Quiere decir, lo poco que se pusieron de acuerdo era que se va a formar una nueva entidad en la cual va a ser un individuo libre, va a tener libre expresión, va a tener algunos derechos básicos de tener propiedad, de ser libre, etcétera, etcétera. Y con esta pequeña, relativamente dominador común, formaron la nueva identidad. Solamente después, vuelvo a repetir, después de una guerra sangriente, una guerra civil, pudieron escribir una declaración de independencia sobre esta base pequeña donde todo el mundo estaba de acuerdo en esa época. Y sobre esta base formaron las constituciones y las instituciones requeridas para operar este sistema político. Y así nació Estados Unidos, el país que nosotros conocíamos. Otro ejemplo de una formación de una nueva entidad que pasó por una guerra civil es Francia. En esta etapa, otra vez, para formar la nueva entidad de una república francesa, tenían que pasar por una guerra civil sangriente que todo el mundo conocemos. No quiero entrar en los detalles, pero hasta volaron cabezas. La famosa guillotina fue inventada en esta época. La conquista de la Bastilla. No quiero entrar en eso, pero quiero demostrarles que otra vez había dos grupos,
Uno, los monarquistas que querían seguir con el régimen monárquico donde el rey es el soberano, y el otro, las nuevas ideas de la libertad, de la equidad y todo eso, donde querían pasar la soberanía al mismo pueblo, que el pueblo es el soberano. Entonces, para no alargar esta historia, tenían que pasar por una guerra civil terrible, con un sufrimiento terrible, hasta llegaron a formar la nueva república, en donde realmente el pueblo era el soberano, y formaron otra vez instituciones democráticas sobre la base de libertad y todo lo demás, y así nació la nueva entidad y la nueva nación de, de, de Francia. Ahora, Israel también tendrá que pasar por esta etapa de lucha entre esos diferentes grupos para formar una nueva entidad nacional. Actualmente estamos precisando el inicio de este proceso, y la nueva entidad tendrá que forjarse a través de una lucha que podría ser violenta. Ahora, esperamos que por las amargas experiencias que tenía el pueblo judío durante la diáspora, este proceso que tiene que pasar el pueblo judío podrá llevarse esta lucha en forma civilizada y razonable, sin caer en una guerra civil, que puede poner en peligro la propia existencia del nuevo Estado, del joven Estado de Israel, sobre todo considerando que está rodeado por enemigos que solo esperan la desintegración interna de este Estado. Ahora, ¿cuál es el problema básico de este Estado de Israel? Acuérdense que cuando se formó el Estado de Israel, los líderes de la nación y Ben Gurión sobre todo, no escribieron una constitución que es una ley básica que pone las reglas de cómo se va a formar o cómo se va a actuar en este Estado o en esta entidad política nueva. ¿Y por qué no tiene Israel una constitución hoy en día? Y la razón es muy sencilla, porque en esta época, después de la creación, el año 50, 49, 50, se dieron cuenta de las grandes diferencias entre los diferentes grupos de la población y sabían que si van a forzar una constitución en donde van a definir cómo exactamente va a ser el Estado, va a haber una guerra civil inmediatamente después de la creación del Estado. Y por eso dijeron que no van a hacerlo en este momento, solamente van a legislar unas leyes básicas y la Constitución se va a escribir tal vez en una etapa posterior cuando llegará el momento. Entonces, la falta de la Constitución es precisamente porque había diferentes grupos en la población del nuevo Estado que vieron el Estado en una otra forma. Lo querían que sea en otra forma, con otros ideales. Unos, y por eso también llamaron que va a ser un Estado judío y democrático. Esa es la definición de Estado de Israel, judío y democrático. Pero dentro de eso, había grupos que dieron más énfasis a la parte del judaísmo en este Estado. Quiere decir que tiene que estar basado en las leyes de la Torá, en la tradición,
judía. En cambio, había otros grupos que llegaron, por ejemplo, de Europa con ideales y ideas hasta comunistas, formaron los kibutzim, que no tenía nada que ver con la religión, al contrario. Y ellos vieron el Estado de Israel con más énfasis si es un Estado judío democrático a la parte de democrático. Y estaban menos de acuerdo en la parte de lo que es Estado judío. Entonces, y ese es el problema básico de la sociedad judía. Entonces, durante los primeros años, se llevaron en una forma de compromisos entre estos dos básicos grandes grupos. Hay muchos otros grupos, pero estos básicos grupos, y a través de compromisos políticos, pudieron mantener la paz y la tranquilidad y el desarrollo tan exitoso del Estado. Para darle un solo ejemplo, hay una ley en Israel que obliga a todos los jóvenes y hombres y mujeres, cuando llegan a los 18 años, de alistarse al ejército. Esa es una ley. Pero por constelaciones políticas de gobiernos de coalición que necesitaban los grupos de los más religiosos, más extremistas en la sociedad para formar un gobierno, esta ley no ha sido cumplida en Israel durante muchos años. Quiere decir, había un pequeño grupo que tenía una exoneración de servir en el ejército. Era ilegal, aparentemente, pero la gente este país lo soportaba para no llevar realmente a un conflicto que no tiene solución. Es solo un ejemplo, había otros. Entonces, lo que vemos ahora como una reforma legal y una crisis social tan importante y una lucha entre dos grandes grupos, no es la reforma legal. La reforma legal es solo una expresión de lo que está abajo, y lo que está realmente el problema es cómo debe de ser el Estado de Israel en el siglo XXI. Y la visión de cada grupo de cómo debe de ser el Estado es muy diferente. Entonces, este es realmente el problema. Y los grandes grupos son realmente los más religiosos que quieren en el Estado de Israel que la parte judía sea importante, y los otros que quieren digamos, un Estado demócrata como cualquier otro Estado del mundo, donde hay derechos para todos de igual manera. Y estamos en una situación realmente muy peligrosa en este momento, porque si esos diferentes grupos, que cada uno tiene su razón, y no queremos entrar ahora en cuáles son que tengan razón y cuáles no. Solo quiero tal vez poner dos puntos de vista que sí vale la pena considerar. Los grupos que ven el Estado de Israel como judío argumentan que Israel es una excepción dentro de todas las naciones del mundo que pudo subsistir durante 2000 años y más en una diáspora, donde el pueblo judío estaba dividido y vivió en muchos países del mundo, donde el dominador común entre los judíos
además de ser la democracia, los derechos humanos, el liberalismo y todo lo demás, era precisamente la religión. Durante la historia de 2000 años, no hay otro ejemplo de un pueblo que pudo subsistir durante esta época sin desaparecer. Había muchísimos pueblos demócratas con todas las ideas de libertad, de derechos humanos, de ecuaciones y todo lo que tienen todas las democracias del mundo hoy en día, pero desaparecieron. El único pueblo que pudo subsistir durante tantos años era precisamente porque conservaba las leyes de la Torá y por eso era diferente a los demás pueblos y pudo subsistir. Por ejemplo, eso es su visión del Estado de Israel. Y argumentan si el Estado de Israel se va a transformar en una democracia liberal, progresista, como todas las naciones del mundo, las demás naciones del mundo, no va a tener nada especial lo que tuvimos con la Torá y con la tradición de la Torá. Hay un gran peligro que ese Estado no va a existir después de 100 o 200 años, como ha sido, como pasó, como sucedió con muchas otras naciones que vemos en la historia. En cambio, el otro grupo argumenta, y también con mucha razón, que debe ser un Estado democrático con privilegios y derechos iguales para todos, una democracia progresista, etcétera, etcétera. En fin, no queremos entrar ahora en quién tiene la razón, los dos lados tienen su razón. Pero el asunto es que en esta época no hay otra manera si tendrán que llegar a un compromiso en el cual nadie va a obtener el 100% de sus ideas, ideologías y visiones como quiere ver el Estado de Israel. Entonces, el proceso de ajustar o de crear esta nueva entidad, ojalá no llegue a un proceso violento como lo vemos hasta la fecha, y ojalá podrán llegar realmente a un compromiso. En este momento estamos viendo que cada grupo está tratando de imponer su punto de vista y no quiere ceder y llegar a un compromiso a pesar de todos los intentos hasta la fecha que estaban intentando. Ahora, quiero nada más terminar y decir que ojalá el pueblo de Israel, que sí es un pueblo diferente a las demás naciones de muchos puntos de vista, y considerando su mala experiencia de la larga diáspora que experimentó durante todos estos años, podrá llegar a un compromiso y a la creación de esta nueva entidad con una visión que incluirá los dos o los diferentes grupos, sus diferentes ideas, sus diferentes visiones, sus diferentes ideologías y seguir avanzando de punto de vista económico, tecnológico, etcétera, porque la situación que estamos ahora, estamos en un proceso que se ha visto venir, sabíamos que va a suceder, pero no se imaginaba que va a ser en una forma bastante violenta y bastante sin compromisos de los dos grupos. Tenemos unos minutos más porque quiero dejar ahora un poco más tiempo para observaciones y preguntas. 2, 3 palabras sobre la Suprema Corte que quisiera realizar para una conferencia adicional. Y ahí vamos a entrar ya en detalles de la parte jurídica y qué pasó y cómo está sucediendo todo eso.
Pero nada más quisiera decirle en general hoy, ahora que la Corte Suprema de Justicia en Israel es una entidad muy peculiar que tiene facultades bastante importantes que no estamos viendo en otra parte del mundo. La próxima conferencia vamos a hablar y vamos a ver por qué sucedió eso. Hay razones históricas y hay razones personales, pero el hecho es que a lo largo de los años, esta Corte Suprema adquirió bastante fuerza para controlar los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el mismo gobierno. Ese es el argumento, otra vez, de algún grupo de lo que llamamos los derechistas en Israel, y en este momento es el gobierno de Netanyahu. Y si ustedes me preguntan por qué sucedió esta crisis ahora y no antes, es porque en este momento se formó el gobierno de Netanyahu, no pudo formar una coalición sin incluir elementos muy derechistas que están hoy día, que tienen la ideología de anexar, por ejemplo, el Cisjordania, que es un territorio discutido entre Palestina e Israel. Ellos, por ejemplo, entonces, en este momento, con este gobierno de derecha, surgió este problema. Y este gobierno tal vez cometió el error de ir por una reforma legal para obtener sus objetivos y no se dieron cuenta que hay una gran población, a pesar de tener la mayoría en la Knesset, en el Parlamento, de 64 escaños de 120, no se dieron cuenta que hay un grupo muy grande de la población, no es la mayoría, es una minoría, pero que no acepta la ideología y la manera de actuar de un gobierno derechista. También quisiera mencionarles que hay acá un elemento personal que mencioné, que hay muchos ciudadanos en Israel que odian la personalidad de Netanyahu, porque para ellos significa algunas cosas que ellos no aceptan. Si tienen razón o no tienen razón, no vamos a discutir ahora, pero hay un elemento personal también en esta lucha entre los dos grupos. Pero los que argumenta el gobierno hoy en día es que un gobierno elegido democráticamente por la gran mayoría de la población, no es la mayoría absoluta, pero es una mayoría, y de hecho tiene 64 escaños de los 120, puede tomar decisiones democráticamente, este gobierno, y legislar leyes, porque tiene la mayoría. En un sistema democrático, si la minoría opositora no está de acuerdo con alguna ley o un reglamento del gobierno, la única manera de cambiar esto es en las próximas elecciones elegir un gobierno totalmente diferente, con una diferente visión del Estado, y este nuevo gobierno va a poder legislar las leyes que la minoría actualmente quiere. Pero la manera de hacerlo debe ser democrática a través de elecciones, porque la base de la democracia es que el pueblo, a través de las elecciones, da o transfiere su soberanía a sus representantes en el Parlamento,
y los representantes actúan en nombre del pueblo, que es el soberano. Ahora, si el pueblo dio la soberanía al Parlamento a través de las elecciones, una corte de justicia, que sea la suprema, que no es elegida por el pueblo, es nominada, ¿sí? No puede cancelar una ley que un soberano, que el Parlamento soberano legisló. Entonces, en este momento, la situación es tan extrema que a pesar que todo el mundo en Israel cree en la democracia y sabe que la única manera son elecciones, no hay otra manera, pero están tratando de bloquear decisiones del gobierno porque lo ven como un peligro para el futuro del Estado de Israel. Y lo hacen en forma poco democrática. ¿Cómo va a terminar? Quiero resumir y repetir, ojalá sea con un consenso, con un compromiso, en una manera pacífica como se pudo hacer hasta la fecha durante los 75 años de la existencia del Estado de Israel. Porque realmente este conflicto está poniendo en un gran peligro de seguridad, un peligro económico, un peligro social del Estado de Israel. Y con eso quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y que ponen sus opiniones, por favor. Gracias, Rubén. Pues inquietante, sí. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tan cierto es que esta ley judicial pues es favorable para Netanyahu personalmente por todo lo que se le acusa a él? ¿Y qué tan cierto es también que este sector religioso quiere imponer ciertas leyes religiosas al país y es por eso también que mucha gente está a disgusto? Claro. Excelentes dos observaciones. Primero, Netanyahu. Mira, el otro grupo argumenta que la ley que quiere imponer este gobierno o legislar, no vamos a poner imponer porque ellos tienen la mayoría, fueron elegidos por la mayoría, por una mayoría relativa de la población. Argumentan que quiere protegerse contra unos juicios que están contra él sobre corrupción, etcétera, etcétera. Mira, la respuesta es la siguiente. Cualquier persona tiene el derecho de ser inocente hasta que Compruebe lo contrario. exactamente, hasta que un tribunal lo juzga y lo condena. El juicio de Netanyahu, y eso vamos a hablar la próxima semana, ¿saben cuánto empezó? En 2018. Hoy en día estamos en 2023, quiere decir, ya son 5 años que se llevan son 3 juicios, y recién estamos en la etapa de presentación todavía de pruebas. En otras palabras, este juicio se estima que va a durar unos 5 o 7 años más, quiere decir 12 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Precisamente porque la Corte Suprema en Israel o el sistema jurídico en Israel, y eso están de acuerdo todos, no es eficiente y se dedica a asuntos políticos una gran parte de su tiempo en vez de cumplir con su función de ser la instancia más alta del sistema de justicia para definir juicios que le están apelados en las instancias más bajas del Estado de Israel
que hay tres instancias, la primera, la segunda y la Corte Suprema. Entonces, juicios que no se pueden definir en la primera instancia y hay apelaciones, llegan a la segunda instancia, lo que llaman Bet Mishpat Mechozi. La primera, la más baja, es la Bet Mishpat Shalom. Entonces, lo que no se resuelve en Bet Mishpat Shalom llega al Bet Mishpat Mechozi. Y lo que no se resuelva a este nivel, de la segunda instancia, llega a la Suprema Corte. No Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte. Y ahí debe definirse definitivamente. Y nada más quiero compartir la pantalla. Y eso vamos a hablar la próxima semana. El Shofeta Aharon Barak es el juez que empezó una revolución de la Corte Suprema y le puso funciones que también es de la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que la Corte Suprema de Israel tiene dos funciones. Una, sentar como Corte Suprema como en todos los países del mundo. Y segundo, servir como Corte Suprema de Justicia. Bueno, no voy a entrar mucho más en eso, pero quiero decirles que durante muchos gobiernos, esos son los ministros de justicia de Israel durante muchos gobiernos anteriores. Haim Ramón es uno, Gideon Sa'ar es otro, Ayelet Shaked es otra, Amir Ohana es otro, y hoy día es Yariv Levin, digamos, el que está tratando de poner esta revolución o esta legislación nueva. Pero les quiero decir que durante muchos gobiernos llegaron a la conclusión que que el sistema jurídico en Israel no funciona bien. Y si usted acabó de preguntarme por qué dura o durará el juicio de Netanyahu 12 años. Y los juicios en Israel, los complicados, duran 12 años. Y el sistema judicial no funciona. Y la razón es la siguiente. Una de las reformas que hizo el señor Barak, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante muchos años, es la siguiente. Normalmente, en un sistema judicial, cuando yo me acerco a un sistema judicial y pongo mi caso, yo como persona física o persona jurídica, si soy compañía, abro un juicio y me quejo que esto y esto pasó. Pero hay un asunto muy peculiar en Israel, que en Israel puede una persona o física o jurídica levantarse un día al lado izquierdo y llegar a la Corte Suprema de Justicia y poner un juicio contra cualquier cosa, cualquier fenómeno político, sobre derechos humanos, sobre igualdad de los géneros y sobre otra cosa. Entonces, la Corte Suprema de Justicia en Israel, sentada como eso, se dedica mucho de su tiempo para tratar asuntos que son de la sociedad, asuntos políticos, no asuntos que tienen como sistema judicial de un asunto jurídico entre personas o entre compañías. Y por lo que se dedica tanto tiempo a los asuntos generales, no tiene tiempo de juzgar o de definir las apelaciones que les llegan de las instancias más bajas. Y por eso los juicios en Israel duran tanto y por eso no hay confianza en el sistema jurídico israelí y tiene mucho que decir. Y bueno, con eso esa es la primera respuesta. Y la segunda pregunta, ¿cuál era?
Uno era de la corte y la segunda. La segunda es que si el sector religioso está influenciando mucho Claro, para que las leyes cambien a exacto, estas cosas religiosas a toda la población. perfecto. Entonces, esa es otra gran división entre dos grupos en la sociedad. Uno es el sector religioso que quiere imponer algunos de sus reglas, algunos de sus pensamientos a la sociedad civil. Y lo puede hacer otra vez porque en Israel siempre se necesita una coalición, no hay una mayoría absoluta de cualquier partido. Y la mayoría de las coaliciones, gobiernos de Israel necesitaban a los religiosos que forman parte de la coalición. Y por eso ellos podían imponer, en cierto modo, algunas reglas en la sociedad civil. Por ejemplo, en Israel no existe el casamiento, no es legal un matrimonio que no es a través de la Rabanut. Hay la manera de casarse civilmente, pero no es legal según las leyes de Israel. Quiere decir, y eso complica las cosas de la herencia y de los matrimonios, etc. Entonces, los religiosos lograron algunas leyes que están contra la conciencia de la gente que no es religiosa, como por ejemplo, la ley de enlistarse en el ejército. Algunos extremistas religiosos no sirven en el ejército. Ellos reciben presupuestos para educación muy importantes que están, la gente que no son religiosa no están de acuerdo, porque hay un sistema educativo para todo el país y porque reciben ellos fondos muy especiales para una educación que está contra el Estado de Israel. Entonces, es verdad lo que dices. Entonces, hasta la fecha soportaban los que no son religiosos, los que impusieron los religiosos sobre la sociedad civil. Pero ahora llega un momento que dice, no, si ustedes quieren ser religiosos y cumplir con las leyes de la Torah, con mucho gusto, cada uno según su conciencia. Pero no imponen esas leyes a nosotros, que somos la sociedad civil, que no estamos de acuerdo con esos. Y otros ejemplos son el tráfico el sábado. Hay muchos, la mayoría de Israel no hay autobuses y servicio público de transporte durante sábado. Entonces dicen lo que no son religiosos, porque nosotros tenemos derecho de tener también un transporte público en el día de descanso, el día de Shabbat. Y aquí vemos realmente la gran diferencia de visión de los grupos del próximo Estado de Israel, que en este momento es innegociable y no hay manera de un compromiso. Sí. Ok, le voy a dar la palabra a Philip porque tiene aquí unas preguntas largas, entonces prefiero darle la palabra y que nos diga. Déjame ver dónde está Philip. Acá está. Philip, ya te abrí tu micrófono, porfa. Sí, gracias. Mira, la situación yo la tengo puesta. Hola, Reuben, magnífica relato de que hiciste en la parte histórica y aquí mandé lo escribí. Te puse, independientemente de tu buen relato histórico explicando cómo llegamos a esta situación, el problema reside básicamente en que a la Suprema Corte, en la cual los jueces no han sido elegidos democráticamente, han sido impuestos.
pueden enmendar y hasta rechazar cualquier acción de gobierno por parte del Ejecutivo. Es decir, que a falta de un poder legislativo que legisle para que permita al Poder Ejecutivo gobernar, el Poder Ejecutivo se encuentra, como siempre lo ha sido históricamente, maniatado por jueces no elegidos democráticamente. Este, para mí, es el conflicto a resolver. Y yo tengo confianza que la izquierda ceda un poco y la derecha ceda también un poco para llegar a un consenso. Lo que no se vale es que están llevando acá situaciones de guerra civil, básicamente manejados por la izquierda, en que se ve que hay conflictos de intereses muy fuertes, porque los que dirigen esto necesitan mucho dinero para llevar a cabo estas revueltas disque populares, entre comillas. Y los de la derecha tienen exactamente el mismo problema. También están manejados por un chorro de dinero y de intereses. Es decir, que el pueblo, yo siento, está siendo manipulado por la derecha y por la izquierda. Ok. Excelente observación. Yo creo que, como dijo Philippe, hay líderes de los dos lados. Le llamamos derecha e izquierda, aunque no está bien definido, pero le llamamos así para todos entendemos a qué se refiere. Hay líderes extremos que manejan esos dos movimientos, que tienen su agenda, sus intereses, como dijo Philippe, con un financiamiento de millones y millones de dólares. Y la mayoría del pueblo ni entiende de qué se trata y está llevándose con esos líderes. Y eso es lo que es peligroso. Pero es muy cierto lo que dijo Philippe. Y quiero nada más decirle otro dato que no sé si sabían. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia en todos los países del mundo, fuera de Grecia y Turquía e Israel, los tres, pero todos los demás, están elegidos por los tres poderes del Estado: legislativo, Ejecutivo y judicial. ejecutivo y judicial. En Francia, por ejemplo, son 30%, 30%. Quiere decir, cada poder puede escoger 30% de los jueces de la Corte Suprema, y así están tratando del balance, del famoso balance de poderes que tenemos en todas las democracias. Entonces, los jueces son seres humanos, tienen sus ideas. Entonces, a pesar que no deben de involucrar sus ideas personales al juzgar según la ley, porque tiene que juzgar según la ley, no según su convicción política. Pero no se puede evitar, lamentablemente, pues, esos seres humanos. ¿Qué hicieron todas las naciones del mundo? Trataron de dar representación en Corte Suprema, que es muy importante, de los tres poderes para mantener el equilibrio. Entonces ahí mandan 30% de los jueces del Ejecutivo, que tienen derecho de votar por algunos o representantes de ellos, 30% el legislativo, etcétera, etcétera. En Israel, la situación es anormal en cierto modo. En Israel, los jueces solamente están elegidos por la misma Cámara de Jueces, de jueces, que ellos mismos tienen el derecho de elegir los jueces. Y como resultado, les quiero dar un dato que ustedes no conocen y tal vez es muy, muy importante. La población de Israel está compuesta hoy en día por gran mayoría de gente de derecha, no mayoría absoluta, pero relativa, y una minoría menos gente de izquierda, ¿ok? Llámanle gente que llegaron de países árabes, los sefaradim y los ashkenazim, es otra definición. La Corte Suprema de Justicia tiene 15 jueces.
¿Cuántos jueces ashkenazim creen que tienen y cuántos jueces sefaradim tienen? ¿Alguien sabe? No. Les cuento que 14 de los 15 jueces son jueces ashkenazim. Y un juez es sefaradí. Entonces, la población sefaradí en Israel, que es muy importante, muchas de estas personas, no todas, pero muchos eligieron a Netanyahu o su gobierno. Se sienten que no son representados en una forma equilibrada y justa en la Corte Suprema de Justicia, que debe hacer justicia. Y ellos sienten que no tiene justicia por el simple hecho que los jueces de allá no son de su gente. Ese es solo un ejemplo. La próxima semana vamos a abundar en eso. Pero es muy cierto lo que dijo Philip. Añádele el problema, Reuben, de que esos jueces de la Suprema Corte supuestamente se deberían estar ocupando de asuntos judiciales, pero no. Se están ocupando de todo tipo de asuntos de gobierno. Entonces, no están limitados en su intervención. Y esta disparidad de los Ashkenazim y los sefaradís que tú señalas ahorita muy bien, eso es, los sefaradís no están representados, punto. Es decir, que el gobierno, los grandes directivos de esos partidos realmente tendrían que tomar conciencia de que tienen que arreglar esto desde arriba, porque no se vale realmente que el gran dinero esté manejando al pueblo y que los lleve a una revuelta civil. Para Israel es pésimo. Claro. Quiero solamente aumentar en este punto un asunto más. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema en Israel, que también está sentada como Corte Suprema de Justicia, que trata de asuntos digamos, del Estado, se metió durante los años en asuntos de seguridad, en asuntos económicos, en asuntos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Algunas intervenciones eran muy positivas. Por ejemplo, obligaron al ejército de recibir mujeres en los cursos de pilotos, que vamos a ver la próxima semana. El ejército no recibió mujeres en el curso de pilotos hace tiempo, porque, bueno, no vamos a entrar al resto. Entonces, eso era un ejemplo de una intervención positiva, pero le voy a dar un ejemplo de una intervención negativa. Cuando construyeron el muro de separación en Cisjordania para evitar todo durante la intifada, los bombas suicidas, las matanzas de judíos en autobuses en Jerusalén, Tel Aviv, etcétera, etcétera, hubo un caso donde el muro de separación famoso tenía que pasar por unos terrenos de un árabe, porque físicamente tenía que pasar por allá. Este árabe apeló a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia obligó al gobierno de Israel desviar el muro con una inversión de muchos miles de millones de dólares, exagero, una inversión muy alta, para que no atraviesa los terrenos de este señor que tiene todos sus derechos, pero podía haber otra manera de compensarlo, de pagarlo, etcétera, etcétera. Pero deberían desviar el muro, que era un asunto de seguridad muy importante para la población de Israel. Y según expertos en el ejército y en el gobierno, que el muro debería pasar allá porque hicieron los estudios, tenían que desviar el muro con un costo adicional. Y hay muchos otros ejemplos. Otro ejemplo clásico. Cuando empezaron a explotar el gas, encontraron yacimientos de gas en la cuenca del Mediterráneo
frente a las costas de Israel. Y se dieron cuenta que hay yacimientos enormes de gas que pueden llevar a Israel a unos ingresos y a un boom económico importantísimo, y sobre todo la seguridad energética. Israel estaba dependiendo de petróleo de los países árabes y de importación de energía. No era energéticamente independiente. Se sabía con estas reservas enormes de gas que existen, Israel podría ser independientemente desde el punto de vista energético. Y también económicamente podría evitar un gasto increíble de importación de petróleo, de gas, de hasta carbón. La Corte Suprema de Justicia en Israel dictó durante muchos años que el gobierno no puede dar estas reservas para la explotación de una compañía comercial, etcétera, etcétera. Y retrasaron la explotación del gas israelí durante muchos años, haciendo un daño incalculable a la economía, a la seguridad de Israel, la seguridad energética. Ese es otro ejemplo negativo donde la Corte Suprema se metió en terrenos que en otros países del mundo ni se mete, ni en asuntos de, digamos, de seguridad nacional, ni en asuntos de energía, ni en asuntos de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos a ver la próxima semana, pero hubo intervención o existe una intervención que argumentan algunas excesiva de la Corte Suprema de Justicia en asuntos que tienen que decidir el gobierno, el ministro, y no una corte que no está elegida, como dijo Philippe. El parlamento elegido por el pueblo forma un gobierno. Y este gobierno está elegido por el pueblo. Los jueces no. Y a pesar de eso, está interviniendo y cancelando algunas decisiones del mismo gobierno y parlamento. Bueno, yo creo que con terminamos este punto. Gracias, Rubén. Gracias, Philippe. Paz, ¿tú querías decir algo? No, nada más prendí mi micrófono, pero es que realmente es una plática que para mí está un poco complicado entender todo lo que está sucediendo en Israel. Y realmente me da tanta pena que esté pasando todo eso. Gracias, Rubén, por la plática, y bueno, voy a seguir la próxima vez para entender un poquito mejor todo lo que está pasando allá. Gracias, Paz. Sí. Sí. Miriam nos pregunta, Rubén, ¿qué pasa con la ley del retorno? Bueno, ese es otro problema latente. Les cuento nada más. Bueno, estamos ya adelantando la próxima conferencia, pero sí, hay organizaciones inclusive que están llegando a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los árabes o los palestinos de Israel, y están reclamando la ley de retorno. Quiere decir que hay derecho, tienen el derecho de la ley de retorno, que todos los familiares, etcétera, etcétera, de palestinos y árabes israelíes, hablamos de árabes israelíes que son ciudadanos de Israel con todos los derechos. Pero sabemos si esta ley va a salir, significa la destrucción de la mayoría judía del Estado de Israel. Porque si hoy día los 2 millones de árabes, ciudadanos de Israel, con todos los derechos, van a tener el derecho de traer todos sus familiares de donde sean y de donde viven al Estado de Israel, eso significa la destrucción del Estado judío y el Estado de Israel, porque van a ser la minoría de una vez. Entonces, si esta apelación llega a la Corte Suprema de Justicia, tiene que litigar
y decir, según los derechos universales de etcétera, etcétera, sí o no tienen esos árabes israelíes el derecho de la ley de retorno. Un asunto muy conflictivo que no ha llegado y no se fue juzgado todavía, pero es otro problema latente que tenemos en Israel que puede llegar a consecuencias de extremo. Entonces, por eso es tan importante la visión de esta corte y la composición de esta corte y quiénes serán o quiénes son los jueces en esta corte. Porque si decimos que todos son de izquierda, no es una definición correcta, pero le estoy diciendo ahora, por el momento. Entonces, claro que van a juzgar y van a litigar en una forma X. Y si va a haber un equilibrio un poquito mayor en esta corte, donde va a haber gente de izquierda, gente de derecha, gente de etcétera, etcétera, esperamos que esta corte va a tener o va a litigar de una forma más equilibrada, con la idea de la democracia, de un balance entre los poderes. Y realmente es una muy buena observación, es una otra bomba de tiempo que lamentablemente nos espera a la población de Israel. Uf, a ver, Rosy Chomstein, déjame ver, quería hablar. Bueno, ya bajaron las manos. Supongo que ya no quieren, o ya contestaste más bien lo que querían decir. Betty Galante nos dice, en el tema de la desviación del muro, ¿no trataron de comprarle el terreno al árabe? Sí, pero él, por razones políticas, dijo que no va a venderlo con ningún precio del mundo. Expropiarme. Quiere decir, este árabe también tenía una agenda, tal vez justificada, pero no quería venderlo. Sí, claro. Aquí nos dicen, apenas acaban de aprobar la ley y no entiendo bien cuál es esa ley, que la mayoría no está de acuerdo. A ver, no entendí la pregunta. Sí, que bueno, que apenas aprobaron la ley y que por qué la gente no está de acuerdo con esa ley, de qué se trata, pero pues ¿Cuál ley? ¿Perdón? ¿Cuál ley? No, esa es la pregunta. Parece que apenas acaban de aprobar una ley con la cual la mayoría no está de acuerdo. ¿De qué se trata? Bueno. Otra vez, parte de la próxima semana, pero vamos a contestar rapidito. Otro principio que introdujo la Suprema Corte de Justicia es el asunto de la razonabilidad. Quiere decir que la Corte Suprema de Justicia puede anular cualquier ley del Parlamento, del Knesset, cuando no es razonable. Pero en ninguna forma, ningún lado en el sistema jurídico de Israel dice qué es razonable y qué no es razonable. El criterio de qué es razonable está hoy en día en las manos de los jueces de la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, ellos pueden anular una ley del Parlamento o una decisión de un ministro de Israel argumentando que no es razonable. No es razonable. Y ellos mismos interpretan la ley, cuál es razonable y no. Entonces, lo que hizo el gobierno, la famosa ley que ahora pasaron en la primera instancia, es limitar un poco la ley o que se puso de razonabilidad. Y dijeron que la ley de razonabilidad de la Corte Suprema está vigente en algunos campos, pero en decisiones de un ministro o un administrador, etcétera, etcétera, no entramos en detalles ahora, pero algunos campos quieren limitar el poder de la Corte Suprema de Justicia de anular
leyes del gobierno o del parlamento que según ellos no son razonables. Esa es la ley tan polémica que el gobierno derechista de Netanyahu quiere limitar, y los otros tienen miedo que con esta limitación van a imponer cosas que ellos quieren. Que a propósito no es cierto, porque hay muchos tipos de protección donde la Corte Suprema de Justicia puede limitar al gobierno y al parlamento, que no es a través de esta ley de razonabilidad. Hay otros mecanismos, hay 5, no voy a entrar ahora en eso, donde la Corte Suprema de Justicia puede limitar el poder del Ejecutivo, inclusive del Legislativo. No, ok, y eso lo vas a decir en la próxima clase. Sí, pero plática. para contestar, esta es la ley tan polémica que el gobierno quiere limitar el poder de la Corte Suprema de Justicia de usar la ley de razonabilidad, que realmente es algo muy personal del punto de vista del juez, porque no hay una ley que define qué es razonable y qué es no. Entonces, el único criterio de definir eso es el mismo juez. Ok. Le voy a permitir hablar a Vicky Feinsilver. Por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Reuben, buenas noches. Muchas gracias por la plática. Yo tengo, hay un principio que dice, divide y vencerás. ¿No es peligrosísimo el hecho de que internamente estén divididos y que probablemente los países árabes se estén cruzando de brazos, lamiendo los bigotes y esperando a ver a qué horas agarran la parte débil de todo este sistema para cometer ataques o delitos o qué sé yo, sobre todo con esto que hablas de que no se les va a permitir probablemente la ley del retorno a los palestinos y que comience a ver que crezca el iceberg, que crezca una serie de situaciones políticas y económicas y sociales que no nada más son internas a nivel civil, sino que va a repercutir para beneficio de los países árabes. Bueno, es una excelente observación. El peligro tan grande que enfrenta Porque pues ya nada más se... Sí, siga. Adelante. Perdón, no, es que se corta, ya no oí si me oyeron, si acabé bien, no te oigo ya, Reuben. Sí te escuchamos, Vicky, sí te escuchamos y ya te está contestando Reuben. Ah, ok. Ajá. Pues es una excelente observación, y la verdad que el peligro que se enfrenta el Estado de Israel no es solamente interno, lo que acabamos de hablar. El peligro externo, también mencionamos, es muy grave, porque el país está rodeado por muchos enemigos que Claro. solamente se sienten y ven cómo se está desintegrando el país desde adentro. Y ese es un Exacto. peligro tal vez que más importante que la diferencia de ideas internas entre izquierda y derecha, etcétera. La población de Israel tiene que tomar en cuenta que sus diferencias internas no deben y no pueden llevar a la destrucción total del Estado, que no es algo teórico. Hay enemigos desde Irán y Siria, el Líbano y hasta los Houthis en Yemen, que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, la situación es muy grave también de punto de vista externo, es verdad. Uh-huh. Y entonces, ¿de qué manera se llega a tranquilizar a una población
que está completamente dividida. Bien, hay muchas maneras, les cuento nada más que inclusive están hablando de un nuevo gobierno de unidad, como había en otros gobiernos anteriores, en la cual Gantz y Lapid, que son la oposición que realmente organizó todo esta violenta oposición a esta ley y a la política del gobierno, van a formar un gobierno de unidad. No sé si será posible, pero están hablando de esta alternativa. Pero sí, definitivamente, así no se puede seguir. Tendrán que llegar a un compromiso dando digamos, entre las dos grandes grupos de izquierda y derecha, como lo llamamos, porque si no, el peligro del Estado de Israel está latente. Y les digo que no solamente es peligro de seguridad, es un peligro económico, porque la gente de izquierda está actuando y diciendo que no hay que invertir más en el Estado de Israel, que ya no es seguro, etc. Que llegan a unos extremos que realmente son insoportables y es un peligro real e importante para la misma existencia del Estado. Claro, era lo que te iba a decir, no solo con los árabes, sino también con la inversión, con el turismo, con todo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo, déjame ver, Rosy Chomstein está levantando la mano, es la última pregunta, ya te abrí el micrófono, Rosy. Ahí estás. Ya puedes hablar. Ánimos. ¿Puedo hablar? Sí, Son claro. los asentamientos. ¿Qué se va a hacer? Se te oye muy cortado, Rosy. ¿Qué se va a hacer con los cuales asentamientos? Israel Es tu pregunta. ha hecho acuerdos. ¿Perdón? Sí, sí. No sabemos qué se va a hacer, pero sabemos, la única cosa que sabemos que deben llegar a un compromiso. Los dos lados tienen que ceder en algunas cosas para llegar a un acuerdo y seguir viviendo con diferentes grupos que tienen diferentes nociones e ideas del Estado de Israel, como como hizo el Estado de Israel los últimos 75 años. Se vive con diferencias, se vive con diferencias de ideas y diferentes de intereses. Y eso es normalmente en cualquier sociedad, hay que aprender a vivir con gente que no tienen las mismas ideas o los mismos intereses como nosotros. Y así vive todo el mundo. No hay una sociedad donde todo el mundo piensa igual. Sí, gracias, Rosy. Pues Rubén, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Vamos a esperar, primero Dios, en 15 días que nos des esta segunda parte para que podamos entender bien pues cada uno de estos complicados mensajes y situaciones que está pasando el país, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, les recordaremos de nuestras próximas pláticas. Gracias, buenas noches, que descansen, Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.